tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando al desfile militar realizado en España para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesan los temas militares, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Felipe VI, un canal que ya cuenta con más de 5.530 suscriptores y 805 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y si empezamos a revisar el contenido de este canal, nos podremos percatar fundamentalmente de dos cosas. La primera es que es un canal de noticias y la segunda es que me atrevería a decir que el 98% o el 100% está relacionado con la Casa Real de España, porque todas las noticias o prácticamente todas están relacionadas con el rey y la reina. Y además, esto lo dice aquí también, dice que es un canal no oficial sobre la actualidad y actividades de la Casa Real. Ejemplo, su último video subido hace un día dice: Felipe VI asiste a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente. Si seguimos bajando, vamos a poder encontrar otras noticias, como dice: Argentina, la esperanza de los empresarios españoles para el sanchismo. Un video que fue grabado hace 2 semanas y que ya cuenta con 36 visualizaciones. Y al video al cual estaremos reaccionando es a este de aquí, un video grabado hace 8 días y que ya cuenta con más de 120 visualizaciones. Dice: Días de las Fuerzas Armadas 2024. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus videos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Que tengo entendido que Oviedo está, como ella dice, en Asturias, pero que Asturias a la vez es una comunidad autónoma uniprovincial, según tengo entendido. Y que en esta ocasión se viste de gala para albergar el acto central de este Día de las Fuerzas Armadas. Durante toda la semana la ciudad se ha volcado con esta celebración y con la presencia de las distintas unidades que han realizado multitud de actos, exposiciones de material y demostraciones de los 3 ejércitos y la Guardia Civil que se han venido realizando en distintos escenarios de Oviedo. Nosotros les hablamos desde la avenida Hermanos Menéndez Pidal con avenida Galicia, donde está instalada la tribuna principal, donde los reyes van a presenciar el desfile y donde, como ven, ya está todo preparado para su llegada. En esta retransmisión me acompaña Alejandro Riego, corresponsal de Casa Real. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? A ver, que tengo entendido, yo he tenido la oportunidad en numerosas ocasiones de haber podido reaccionar a desfiles militares en España. Y no siempre se realizan en la misma ciudad, sino que cada año van cambiando las ciudades para que todo el mundo, de cierta manera, pueda disfrutar en su ciudad natal de estos desfiles que, desde mi punto de vista, son hermosísimos. Saludos, muy buenos días. Pues un año más estamos aquí en este Día de las Fuerzas Armadas para acompañarles y contarles todo lo que vaya ocurriendo en este acto solemne, institucional, en una jornada, como ven, soleada, un día radiante, unos 20 grados hasta ahora aquí en la capital de Asturias, en un DIFAS también importante para los Reyes porque en apenas unas semanas se van a cumplir 10 años de su proclamación, 10 años de reinado. Estarán don Felipe y doña Leticia en esta ciudad de Oviedo, también especial para la reina porque, como saben todos, es su ciudad natal. Todo a punto, esperando su llegada. 10 años ya reinando en España. Para explicarles lo mejor posible todo lo que vamos a ir viendo, les vamos a contar con la colaboración del capitán del Ejército del Aire y del Espacio, Manuel Cuenca. Capitán, buenos días. Buenos días, Yolanda, Alejandro, gracias por invitarme a estar aquí. Capitán, son más de 3.000 militares los que van a participar en este acto. Hoy todo está medido al milímetro, pero para eso hace falta muchos meses de preparación. No,
meses y yo me atrevería a decir que años de preparación, porque no es solo hacer el desfile, sino garantizar la logística, garantizar la seguridad de todos los ministros, reyes y presidentes del gobierno que van a participar aquí. No, esto es, quizás muchas personas lo verán de una manera muy simple, pero solamente los que están atrás de toda la seguridad de este evento saben el trabajo que tienen. Muy bien, más de 3.000 militares y guardias civiles, más de 160 vehículos y más de 80 caballos. Cada uno se desplaza a una velocidad distinta. Y de eso se lo puedo decir yo porque yo participé mientras estuve en el ejército en aseguramientos al presidente y al general de ejército Raúl Castro. Y yo me acuerdo de que yo estaba en los lugares que ellos iban a visitar semanas antes de que fuera el evento como tal, fíjense. Y todos los días era patrullando las calles, garantizando que todo estuviese en orden. Y el día del evento yo estaba ya en mi punto, en un punto de control, ¿sabes? Garantizando la seguridad más de 24 horas antes de que sucediera, sin relevo. Y entonces por eso es que le hablo sobre toda la seguridad y todo el trabajo que debieron haber tenido todos los que tienen que garantizar este evento como tal. Y todos tienen que ser conjugados, todos esos actores, en 1.000 metros y en 45 minutos. Eso no es más que resultado de semanas de instrucción y entrenamiento, meses de planificación y, como no, años y años de disciplina. Por supuesto, cosa que solamente logran los militares gracias a ¿qué? A la disciplina que tienen. Pues en unos minutos comenzarán esos actos, pero antes hemos aprovechado para hablar con la ministra de Defensa. Es una entrevista que siempre grabamos antes porque ella ahora ya tiene que estar pendiente de recibir a los reyes y esto es lo que nos ha contado Margarita Robles. Margarita Robles, ministra de Defensa, buenos días. Muy buenos días desde aquí, desde Oviedo. Desde Oviedo, este año se ha traído las Fuerzas Armadas aquí a la capital del Principado de Asturias y la acogida no ha podido ser mejor. Ayer estuvimos también en Gijón por la tarde, que fue muy emotivo también, con una parada naval, con las exhibiciones de los ejércitos. Entonces esta parada naval yo también tengo que buscarla para verla, porque siempre he reaccionado al ejército como tal que se desplaza por tierra, pero nunca he podido reaccionar a una parada naval española. Que creo que haber visto videos siempre sobre esto, pero reaccionarlo como tal, no, jamás. Todo Gijón volcado en la calle, ahora aquí en Oviedo, Asturias una vez más se vuelca con las Fuerzas Armadas en un día que es importante para las Fuerzas Armadas y por tanto para España, ¿no? Así que estamos todos muy contentos y encantados de estar aquí. Ministra, vivimos tiempos muy difíciles, la guerra de Ucrania, la guerra en Gaza. ¿Cuál es, en su opinión, la principal amenaza para España en estos momentos? Bueno, yo creo que España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo. Nosotros no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda. Eso sí es verdad. Eso que está ocurriendo en Ucrania es una guerra tremenda. Porque más que guerra y conflicto es la cantidad de personas que están falleciendo que no tienen la culpa de todo lo que eligen los superiores o presidentes que dirigen cada país que está involucrado en esta guerra. Ni podemos tampoco prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio, pero no nos podemos olvidar tampoco de lo que ocurre en África, en lugares como Sudán, donde hay millones de muertos y la gente mira para otro lado. Así que el mundo vive en una situación muy complicada, muy difícil, por eso en un día como hoy es una apuesta firme y decidida de España y de sus Fuerzas Armadas por la paz. Yo digo siempre que las Fuerzas Armadas están para garantizar la paz y la paz siempre pende de un hilo en todas partes del mundo. Por eso están... Eso sí es verdad. Si tú te pones a analizar, hay conflictos regionales donde quiera. En América hay conflictos regionales, aunque no así quizás de armamento, pero internamente en los países hay muchos conflictos. Si vamos a África, también hay conflictos bélicos que no han estallado, pero se están calentando las calderas. Si vamos a Asia, están los conflictos entre todos esos países terminados en esos ejemplos, como en Afganistán, en el Líbano, en Irak, en Irán, en Israel y Gaza, que si seguimos un poco más para Asia, podemos encontrar el conflicto que hay entre las dos Coreas, que a pesar de que no hay nada, sí hay, porque están siempre a un hilo, como dice la ministra, de empezar un conflicto.
Y ahora el más reciente, bueno, no tan reciente, el conflicto que hay entre China y Taiwán. O sea, si tú le das la vuelta al mundo, hay un conflicto militar en todos los lugares. Importante que fallecen personas que cuando tú vienes a ver no tienen nada que ver con las decisiones que eligen sus altos presidentes. Que hoy celebremos este día, que sepamos que la paz es nuestra prioridad, la disuasión, que sepamos también que España es un aliado responsable, serio, fiable, que nuestras Fuerzas Armadas son valientes, comprometidas. Sin ir más lejos, yo puedo decir que antes de ayer por la noche, en la operación Atalanta, en el Océano Índico, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Armada, se rescataron un barco de unos piratas cada día están haciendo misiones. Así que es un motivo de satisfacción y al mismo tiempo de que todos seamos conscientes de que la paz, que es el bien más preciado que tenemos, hay que cuidarla cada día. Ministra, la semana que viene España va a reconocer el Estado palestino. Israel ya ha anunciado represalias diplomáticas. ¿Se espera algún tipo de consecuencia más? España tiene soldados en el Líbano, en la frontera norte de Israel. Nosotros tenemos un contingente en Líbano bajo el mandato de Naciones Unidas, un contingente que además está haciendo un gran trabajo para el mantenimiento de la paz. Y yo quiero decir, y además lo hablaba con el general que está en este momento al frente de la misión, que es un general español, el general Lázaro, que el pueblo libanés quiere al pueblo español. Y esa dedicación que nuestras Fuerzas Armadas ponen en el Líbano hacen que España vaya a ser un factor importante en su momento para recuperar la paz. El reconocimiento del Estado palestino es eso, es una apuesta por la paz, una apuesta por la convivencia de dos estados. Y creo que hay que mirarlo en positivo. Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado de Israel, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos. Exactamente. Esto es una apuesta por la convivencia, por la paz, que cese la violencia en Gaza, como que cese esta terrible guerra que está masacrando a Ucrania. Y decirles que creo que hay un video en internet o en YouTube que hubo una cubana alguna vez que perteneció a este contingente español que cumplió misión en la frontera en el Líbano en la frontera con Israel. Creo que una vez alguien me comentó de esta cubana que pertenecía a esta brigada española. Sin embargo, el Estado de Israel no se lo ha tomado demasiado bien. Se teme, por ejemplo, que cese la cooperación, por ejemplo, de los servicios de inteligencia en materia antiterrorista. Yo espero que no. Al final, los servicios de inteligencia son grandes profesionales, como son los profesionales de la Internacional de Inteligencia. Todos tenemos objetivos comunes, que es la lucha contra el terrorismo. Y yo estoy segura que una cuestión son los aspectos más diplomáticos o más políticos, si se quiere, pero lo que es la lucha contra el terrorismo, en la que estamos todos implicados, y el conseguir una sociedad mejor y más justa, estoy segura de que seguiremos trabajando. Yo espero que, fíjense, que no dejen de trabajar en ese ámbito, porque es algo súper necesario trabajar contra el terrorismo internacionalmente, que todos los países deberían cooperar para trabajar en base a esto. Ministra, este año no ha habido presupuestos. ¿Están las Fuerzas Armadas suficientemente dotadas para este escenario tan convulso que vivimos? Bueno, en estos 6 años de gobierno hemos hecho un esfuerzo importantísimo, aunque no hay presupuesto, se prorroga. Hemos hecho un incremento del 26% en relación al presupuesto del año 2022. Tenemos 33 programas especiales de modernización. Estamos apoyando a la industria de defensa española, creando muchísimos puestos de trabajo, con programas importantísimos como el submarino, los 8x8 aquí en Asturias precisamente. De eso sí puedo estar seguro, porque he tenido la oportunidad de reaccionar a varios proyectos militares que tiene España para modernizar todo su equipamiento. Ejemplo, creo que tiene un programa para comprar nuevos Eurofighter. Están modernizando una serie de submarinos que son tipo híbridos, porque creo que iban a hacer algo que iban a tener combustible, pero también iban a ser eléctricos. Tiene portaaviones, el cuales lo modernizan a cada rato, incluso lo exportan a otros países. Tienen, como ella acaba de decir, estos carros que son de transportación militar 8x8, o sea, porque las 8 gomas que tienen tracción y alan. Y hay muchos programas en los cuales he podido reaccionar, y de verdad que España, yo me atrevería a decir que está a la cabeza de la innovación en cuanto al ámbito militar.
E incluso creo que hace unos años de su Producto Interno Bruto aumentó al 2% a este sector militar. Fragatas, vamos a seguir trabajando porque creemos en unas Fuerzas Armadas bien dotadas, unas Fuerzas Armadas que trabajan por la paz, pero también, lo digo siempre, creemos en nuestra industria, en una industria que crea puestos de trabajo, que crea muchos puestos de trabajo cualificados y que, por ejemplo, aquí en Asturias, pues tienen una gran importancia. Porque fíjense, más que desarrollar ámbitos que tengan que ver con esto, con los militares, genera puestos de trabajo para todo aquel que está cualificado, creo que esa sería la palabra que podríamos usar aquí, para trabajar en estos sectores, o sea, fuentes de trabajo. Pues la dejamos ya, ministra, que cumpla con sus obligaciones de anfitriona. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, a Televisión Española, a disfrutar el día, que es un día de todos, es el día de las Fuerzas Armadas, que son al final hombres y mujeres que trabajan cada día, que tienen un objetivo de que tengamos una vida mejor, que creen en su país, que creen en los ciudadanos, que cuando hay una desgracia como la COVID están, que cuando hay un terremoto están. Estos son nuestros militares. Y yo me atrevería a decir que héroes también. Yo como ministra de Defensa me siento muy, muy orgullosa de ellos. Muchas gracias, ministra. Nosotros, como siempre, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues decirle también, para todo aquel que no sea español, que en España anualmente se realizan 2 desfiles militares. Uno por el Día de las Fuerzas Armadas y el otro por el Día de la Hispanidad, que se celebra siempre en octubre. esas eran las palabras de la ministra de Defensa, que a 3 días de que España reconozca a Palestina como Estado ha dicho que no va contra nadie ese reconocimiento, que es una apuesta por la paz, y ha descartado que el enfado israelí pueda tener represalias a nivel de, por ejemplo, colaboración en materia antiterrorista con los servicios de inteligencia de aquel país. Así es, Yolanda. Veíamos también en estas imágenes las autoridades junto a la ministra Margarita Robles están ya esperando la llegada de don Felipe y doña Leticia. Están entre esas autoridades el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. También se encuentra aquí el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y lo están viendo en imágenes, el presidente asturiano saludando al público. Está también el alcalde de esta ciudad de Oviedo, Alfredo Cantelli, y también el GEMAZ, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, que ya podemos decir que es veterano en este tipo de actos. Ahora, hay un personaje aquí que veo que no está participando, y es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Es que él no participó en este desfile, porque si va a participar, yo espero que llegue antes del rey, porque hubo un desfile militar que el rey se tuvo que demorar en su entrada porque el presidente no había llegado. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Y por supuesto, siempre que participa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, están los abucheos, como decimos aquí, a patá. O sea que están por montón, porque parece en forma general como si que los españoles no lo quisieran. También en ese plano están viendo a la delegada del gobierno y, como decía, el ministro del Interior o el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el señor Cofiño. En unos instantes vamos a ver ya llegar esa comitiva de los Reyes. Son más de 3.000 militares, como decimos, los que van a participar en este desfile terrestre, porque este año, Manuel, no va a haber desfile aéreo. No, por desgracia no va a haber este año en Oviedo desfile aéreo, aunque sí tuvimos la oportunidad de disfrutar de un... ¿Cómo que no va a haber desfile aéreo? Si esa es la parte que más a mí me gusta de los desfiles militares. Me va a pasar entonces como cuando pude visualizar el desfile de Rusia, que también celebraron en este mes de mayo por la victoria que tuvieron los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Me comí todo un desfile esperando poder visualizar la parte aérea y no hubo desfile aéreo. E incluso también el desfile terrestre estuvo reducido, porque me imagino que están en operaciones militares en la guerra que están teniendo en Ucrania. Estupendo desfile aéreo allá en Gijón. Ahí estamos viendo ya el vehículo que lleva a don Felipe y doña Leticia con ese guión carmesí que indica la presencia de la autoridad. Los Reyes llegan puntuales. Está previsto que el desfile arranque a las 12 en punto y vemos a doña Leticia saludando al público desde la ventana. Un aplauso les reciben. Y a la verdad, a los Reyes de España, los españoles lo quieren muchísimo.
Ahora, otra cosa curiosa que me llama la atención de esta entrada que están teniendo es que no están entrando en su carro presidencial, como diríamos, un carro clásico de Rolls Royce, creo que es así como se pronuncia. Pero este es otro carro, también por supuesto, es el carro presidencial, pero es mucho más moderno. Yo no sé si ustedes saben al carro que yo me estoy queriendo referir. Ahora el vehículo va a ser escoltado por ese escuadrón de escolta real a caballo y escucharemos esos timbales, esos clarines que acompañan a los reyes para anunciar, ¿no?, la llegada de la autoridad. Así es, estamos ahora mismo, el vehículo oficial de Su Majestad los Reyes están rodeados del escuadrón de escolta real, formado por la escuadra de batidores, por la banda de clarines timbales, la sección de coraceros, que conforman, digamos, la escolta más estrecha de Su Majestad el Rey, y la sección de lanceros, que son los que van al final y son un poco los que deben nutrir con efectivos en caso de necesidad. El vehículo reduce la velocidad pues para que el público, que como ven está abarrotando estas avenidas del centro de Oviedo, pueda ver mejor a los reyes. Vamos a escuchar un poco esa música. Que otra curiosidad, la cual he podido aprender sobre esta Guardia Real, es que está considerada la más antigua del mundo, porque creo que surgió apenas España surge como tal, como país, o sea, en la unión de estos dos reyes de Castilla, y creo que el otro es de Aragón, no, Castilla, Aragón, ahora no recuerdo bien. Castilla y el otro rey, sí, el reino de Aragón. Cuando estos dos reinos se unen y como tal surge España, porque recuérdense que la península ibérica antes estaba dividida solamente por reino, pero no había una demarcación como tal que dijera, no, esto es España. Cuando estos dos reinos se unen, entonces surge esta unidad de Guardia Real. Y entonces por eso es que se ha dicho siempre que esta es la Guardia Real más antigua del mundo. La gente que aplaude al paso de los reyes, porque evidentemente la vinculación de los reyes con Asturias es importante. Es muy especial para ellos siempre. Bueno, han sido príncipes de Asturias durante muchos años, ahora lo es la princesa Leonor. Y como decía antes, la reina está en Oviedo, que es su ciudad. Aquí está pues parte de su familia, también amigos, amigas de la infancia y la adolescencia, y bueno, pues el vínculo evidentemente siempre está ahí y es una ciudad muy cercana para ellos. Se sienten como en casa, vamos. Una cosa curiosa que no sé si habéis visto en la pantalla hace un segundo, el cabo primero que va va al principio con la escuadra de batidoras, tiene 3 colas de caballo puestas sobre... ¿Lo habéis visto al principio? Sí. Pues corresponden a las capas de caballo que montan precisamente el escuadrón, ¿no?, que suele ser torda, castaña y negra, y corresponden a las capas de los mismos caballos. El rey ya estuvo ayer en Gijón, como les pudimos mostrar en el canal 24 Horas, en esa exhibición. Vemos que alguno de los caballos está pues un poquito más nervioso. Hombre, no debe ser fácil, No es nada fácil, claro. Con tanta gente y tanto ruido, mantener el control. Decía Yolanda que ayer vimos a don Felipe en Gijón en esa exhibición aérea y también en la revista Naval. O sea, que llegó ayer al Principado de Asturias para acompañar a las Fuerzas Armadas en estos 2 días de acercamiento a la sociedad. Como ven, las calles están abarrotadas de público y las casas engalanadas, muchísimas banderas de España en ventanas y balcones. Sí, desde luego la gente, lo decíamos antes, se ha volcado con esta celebración. En realidad siempre pasa en las ciudades en las que se lleva el Día de las Fuerzas Armadas. Para ellas es una fiesta, y una fiesta que no solo es el día de hoy, sino durante los días anteriores, porque desde principio de semana las distintas unidades van desplegándose en la ciudad y van haciendo todo tipo de exhibiciones, siempre con muchísima afluencia de público. Y ahora voy a comentar también otra cosa.
aquí en Cuba no se hace un desfile militar, yo creo que hace más de 15 años que no se realiza. ¿Y por qué? Porque nunca hay presupuesto como para realizar estas ceremonias militares. Fíjense, yo creo que el último fue realizado cuando yo estaba en la primaria y ya yo trabajo. Fíjense, ¿hace cuánto tiempo aquí no se realiza un desfile militar a todo lo que da? Que por supuesto tampoco hay mucho que mostrar porque no tenemos casi nada. O sea, no contamos con quizás todo lo que cuenta España. Y todo lo que tenemos es obsoleto. Pues vemos ahí la llegada de don Felipe y doña Leticia sonrientes y saludando al público que les aplaude. El rey lleva el uniforme de capitán general del Ejército del Aire. Ahí están saludando al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ministra de Defensa, el alcalde de la ciudad de Oviedo, como les decía, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Doña Leticia, vemos que ha escogido un traje chaqueta color rojo y lleva esas playeras deportivas debido a ese problema que tiene en el pie. Un golpe que se dio con una mesa y tiene una pequeña fractura de la falange, así que tiene que llevar ese tipo de calzado para poder estar cómoda y poder estar ahí en este acto. Van a rendirles ahora los honores. Que decirle que no sabía que esto le había pasado a la reina Leticia, este golpe que había tenido en el pie. Fíjense, miren que yo veo información de España y nunca me había enterado de esto. Ahora, otra cosa que me está llamando la atención es que no están ni la princesa o sea, la princesa no, las dos princesas no están aquí. Bueno, no es dos princesas, porque a una se le llama princesa y a la otra infante, que a la segunda. Que la princesa de Asturias creo que es la mayor, que es Leonor, que debe estar, si no está aquí es porque está en alguna academia militar recibiendo clases. Y la infante Sofía, no sé por qué tampoco está participando aquí. Que le voy a comentar. Espero que no haya salido ningún anuncio mientras se cantaban las notas del himno nacional español. Sí, porque YouTube es medio loco y vive poniendo anuncios donde no lo debe. Himno y salvas. 21 salvas que nos han hecho retumbar aquí en este set en el que nos encontramos. Sí, porque estamos muy cerca de la batería real, que es la que ha efectuado esas salvas. Y decirle también que el himno español es uno de los 4 himnos que existen en el mundo entero que no tienen letra. Creo que solamente existen 4 países en el planeta Tierra que las notas del himno nacional no tienen letra. Y el de España no tiene letra porque creo que es un himno de combate, según tengo entendido, entonces no tiene letra. Que hay muchas personas que a lo largo de la historia le han puesto letra y quizás le suceda como me sucede a mí. A ver, yo sé que no tiene letra, pero una vez visualicé un himno de español que le habían puesto letra y no sé por qué cada vez que tocan las notas del himno nacional español, aunque yo sé que no tienen letra, en mi mente yo estoy tarareando las letras que vi en ese momento. No sé si eso a ustedes les pasa también. Y ahora el rey va a pasar revista, Manuel, al grupo de honores. Así es, el grupo de honores que está compuesto por una representación de cada uno de los ejércitos. Por un lado, la compañía Monteros de Espinosa, que fue fundada por el rey Sancho García en el 1006, que representa el ejército de tierra, la compañía Mar Océano,
que toma el nombre del tercio de la Armada de 1537, compuesta por infantes de marina y que representa a la Armada Española, y la Escuadrilla Plus Ultra, que representa el Ejército del Aire y del Espacio y coge su nombre de la gesta de España de 1926, cuando por fin con un avión se traspasa todo el Océano Atlántico. Acompañan a don Felipe en este pase de revista el jefe del cuarto militar, el general Juan Gracia Cirujeda, y el GEMAT, el almirante Teodoro López Calderón. Que decirle, ahora mismo estaba pensando en las dos últimas veces que hice video reacciones a estos desfiles militares, y me parece de que el rey ha estado siempre utilizando el mismo uniforme. Si mal no me recuerdo y no me estoy equivocando, creo que las dos últimas veces ha estado usando el uniforme del Ejército del Aire. Orden de Vuestra Majestad, solicito permiso para incorporarme a mi puesto de formación. El grupo de honores es el que tiene el mayor protagonismo en esta primera parte de esta parada militar, pero luego también le veremos desfilar. Sí, ahora don Felipe va a saludar al resto de autoridades, ministro del Interior, como decía, el presidente de la Junta General del Principado, la delegada del Gobierno y la secretaria de Estado de Defensa, también estas autoridades del Ministerio. Ahora doña Leticia se incorpora también a ese saludo. Ahí está la directora del Centro Nacional de Inteligencia y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. Y ya vemos cómo se van dirigiendo don Felipe, doña Leticia y el resto de autoridades a su posición en esa tribuna real que está colocada en la intersección de esa avenida Galicia con Hermanos Menéndez Pidal, y detrás está la conocida como Villa Magdalena, un edificio de época aquí de la ciudad de Oviedo. Que si mal no me equivoco, creo que ahora viene primero rendirle honores a todos aquellos soldados que han dado su vida por el ejército español, que no sé por qué siempre YouTube me recorta esa parte, porque tiene derecho de autor. Así que si aquí no aparece, ya ustedes saben el por qué es, que es porque tiene derecho de autor este tramo, o sea, esta música, y por eso me lo recortan. Pero no es que yo dejo de verlo. Y entonces, luego debe iniciar el desfile militar siempre con la persona, el paracaidista que se lanza, por supuesto, de un avión con la bandera de España. Eso, si mal no me equivoco. El GEMAT va a pedir ahora permiso al rey para iniciar los actos. Ahí le vemos. Está esperando que el rey le mire.
Pues ya está Ahora cumplimentado. se va a proceder al izado de la bandera nacional. Sí, Vemos junto al rey al nuevo jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, el diplomático Camilo Villarino, que pues se está estrenando en todos estos actos. Durante muchos años, muchísimos años, fue don Jaime Alfonsín. Salió a principio de año del cargo y bueno, pues se ha producido el relevo en la Casa Real. Vemos también al resto de responsables en la Casa de Su Majestad el Rey, como el secretario general, responsable, como decía, el jefe del cuarto militar y también su secretario general. Y vemos ahora como la bandera de la Guardia Real se dirige al supuesto frente al mástil, donde se va a izar la enseña nacional, que descenderá en breves instantes. de hecho ya estamos oyendo sobrevolar el T-12. Manuel, el avión desde el que van a saltar, ¿no? Nuestro aviocar, el viejo roquero para nosotros, que pertenece al 721 Escuadrón del Ejército del Aire y del Espacio y que está ubicado en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia. Que yo sé que este desfile ya pasó y me imagino que no hubo ningún incidente con los paracaidistas que traen la bandera. Pero hace unos años atrás, creo que hace como 3 años, si mal no me equivoco, sí hubo un pequeño incidente donde el paracaidista creo que se quedó enredado en un poste de luz. Y entonces esto como que demoró un poco el desfile y que no todo salió como estaba planeado. Yo espero, porque yo no lo sé, pero yo espero que todo salga bien en ¿cómo es? En este preciso momento donde se van a lanzar 2 paracaidistas donde traen la bandera nacional. Tenemos 2 grandes hoy de la aviación que saltan con nosotros. Que el año pasado, o los 2 últimos desfiles que yo pude reaccionar, quien traía la bandera era una mujer. O sea, no un hombre. Y le dieron el protagonismo 2 veces seguidas para que fuera ella quien hiciera esto. Compañeros de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio. Tenemos en primer lugar el que tiene el honor de portar la bandera, es el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas, que tiene más de 6.500 saltos y ha sido 2 veces campeón de España en precisión. Esto es una locura. En el último campeonato de España, ellos tienen que saltar sobre, digamos, un botoncito y en función de los 10 saltos que realizan, cuánto se vaya desplazando de ese botoncito, que es minúsculo. Hacen un sumatorio de todas esas distancias que se han separado del botón y es lo que decide el ganador. Pues Miguel Antonio Gómez Rivas, el cabo primero, en el último campeonato de España, en 10 saltos el sumatorio fueron de 12 centímetros. O sea, una locura, una verdadera locura. Pero es que tenemos el compañero, el que le hace de guía, el que va adelante, que es cabo primero también, Eduardo Perruca Espinosa. También tiene más de 7.000 saltos y es un tío espectacular. De hecho, hace poco la PAPEA conjuntamente batieron un récord mundial. Consiguieron hacer una maniobra de espejo con una bandera de España de 1.350 metros cuadrados, que es una verdadera pasada. Y es un récord mundial que... Una bandera de España de más de 1.300 metros cuadrados. ¿Qué clase de bandera debió haber sido eso? Y rompieron un récord, según están diciendo aquí. Bueno, lo superaron en el doble. Estaba el anterior en 650 y picos. Una verdadera barbaridad. Ya vemos ahí bueno, ese es el derivómetro, que suele soltar a una altura de 1.000 metros para ver cómo va el viento. Y ahí tenemos ya el guía preparado. El derivómetro, el testigo de viento, se utiliza para saber cómo va el viento y definir un poco, que puedan decidir exactamente sobre qué punto deben aterrizar. Estamos teniendo muchísima suerte con el tiempo. Están viendo ese cielo completamente despejado sobre esta ciudad de Oviedo, azul limpio, azul cantábrico, que digo yo siempre porque estamos muy cerca del mar, y nos va a permitir ver perfectamente pues este descenso de la bandera nacional del paracaidista. Ahí estamos viendo ya la bandera. La bandera es una barbaridad, que aquí parece pequeña, pero mide 54 metros cuadrados y pesa 15 kilos, o sea, nada despreciable. No, y que no es solo eso. Fíjense las dimensiones y el peso que tiene esta bandera. Es que cuando él se lanza, él tiene esa bandera, vamos a decirla de cierta manera, doblada. Y entonces, mientras él va abriendo el paracaídas, ya cuando lo abre, tiene que dedicarle un tiempo como a desdoblar esa bandera para que tome su forma. Y todo esto es contrarreloj, porque está en caída. Claro, porque tiene que tener un peso para que vaya desplegada. Así es.
De hecho, hace unos años tuvimos una incidencia en vuelo que tuvieron el paracaidista, que un gran profesional tuvo que desenredarla con el pie y fue, vamos, casi el héroe de la jornada. Ya ves. Es gente, la patrulla acrobática del Ejército del Espacio de paracaidismo es una verdadera pasada y está formada por los mejores paracaidistas del Ejército del Espacio, todos con una barbaridad de saltos. Sí, leía en las chuletas que tenemos nosotros que cada miembro de la PAPE hace una media de 500 saltos anuales. Eso son más de uno al día. Es una locura. Sí, yo hace poco estuve ahí en la Escuela Militar Méndez. Por Dios, o sea que todas estas personas mínimo tienen que tener 500 saltos en un año. Ay, mi madre, entonces esta gente se lanzan como 2 o 3 veces en un día. Parada y les veía nada más que tirarse, volver, prepararse, tirarse alucinante. Y ahí vemos como el guía ya va a tomar tierra. En un lugar que tampoco es fácil, ¿eh? Hay muchos edificios. Sí, no hay tanta amplitud. Este es, como decía antes, el cabo primero Eduardo Perruca Espinosa. Mirad cómo están las calles de gente aquí en el centro de Oviedo. Me consta además que ha habido un ensayo nocturno y que parecía de día, vamos, que eran las 12 de la noche prácticamente, y muchísimo público se quiso acercar a verlo. Vemos cómo va guiando el paracaídas, tirando de un lado, tirando del otro. Y lleva la bandera sujeta, parece, con los 2 pies, ¿verdad? Así es. Además, el paracaídas, como decía Yolanda, es direccionable, es lo que permite que de una forma tan abrupta, de una forma tan brusca, puedan maniobrar y meterse en la senda de aterrizaje de una forma relativamente fácil, que parece fácil porque lo hacen ellos. Ya. Porque lo hace el cabo primero Miguel Antonio Gómez Rivas. Pues esa es la principal diferencia que existe entre este tipo de paracaídas y los que son circulares. Estos son muy maniobrables, mientras que los circulares prácticamente tienes que dejarlo caer a donde lo lleve el viento. Ahora veréis lo grande que es la bandera cuando los compañeros abajo la recojan y la pliegan. Veréis que en comparación con ellos es una pasada. Ahí está. Pues ya está, como si tal cosa. Y vemos ahí el resto de compañeros de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Espacio que se disponen a recoger la bandera, plegarla y luego entregarla a los compañeros para que la hicen. Que tengo entendido que a pesar de que esa es la bandera de cierta manera que va a representar este acto, no es la que se iza, porque esta es muy grande, no cumple las proporciones quizás del mástil o algo así. Eso es lo que tengo entendido. Lo que sí estoy seguro es que esta no es la que izan, porque la que izan en el mástil es otra. Es sin duda uno de los momentos más espectaculares de este tipo de actos. Fijaos las dimensiones, ¿eh? No, sí. Pero esta no es la bandera que se va a izar. ¿Vieron? Ahora la van a plegar y la van a entregar para que sea izada en el mástil. No se llevan la bandera nacional. Ayer veíamos en Gijón también con el viento que hacía, que era increíble, como la plegaban perfectamente en una caja, diría que en forma de triángulo. Efectivamente, ese señor, un observador, lo vi. Claro, todo tiene que tener su medida, porque plegar una tela en un espacio que no era especialmente grande, pues... Bueno, la de Gijón, si no recuerdo mal, era un poquito más grande, eran 70 metros cuadrados, era un poquito más grande incluso. Sí, además ayer hacía muchísimo viento y veíamos cómo tenían problemas una vez aterrizados, que la verdad es que tomaron tierra perfectamente, cómo tenían problemas para plegar para recoger el paracaídas. Y esta es la otra bandera que se va a izar en el mástil y que llevarán miembros de la Guardia Real. Eso es, hay una representación por cada uno de los ejércitos y el Guardia Civil. Suelen ser todos cabos primeros o cabos. Y se van rotando, me comentaba antes uno de ellos,
pues cada año uno, ¿no? Para que poco a poco puedan ir pasando todos, aunque evidentemente es imposible. Pues es un honor al fin y al cabo, claro, todo el mundo está deseando. Hasta yo, que no soy militar, estaría muy feliz de poder participar aquí llevando esa bandera. La Guardia Real la forman militares, recordemos, de los 3 ejércitos y de los cuerpos comunes, y no es fácil entrar en la Guardia Real. Al final los cometidos de la Guardia Real son precisamente dar seguridad a sus majestades los reyes y a la familia. Por supuesto, aquí en la Guardia Real debe estar la élite de la élite de la élite de los militares españoles. Real, entonces está pues la gente mejor preparada, la gente más dispuesta, la gente más disciplinada, ¿no? Sin quitar valor obviamente al resto de compañeros de las Fuerzas Armadas, pero es verdad que la Guardia Real pues... Imagínense que a personas como esta se le deposite la confianza con los ojos cerrados de cuidar al rey. Vemos hasta el detalle como esa operación de el izado de la bandera. Sí, es fundamental. Todo al final tiene, ¿no? Todo al final tiene un proceso y un procedimiento, y al final, si no se despliega bien, si no se colocan bien los mosquetones, pues al final puede izarse de forma incorrecta, ¿no? Todo al final tiene su intrínculis, como se dice, ¿no? Pues vamos a escuchar el himno nacional. Por favor, YouTube, no pongas anuncio en esta parte. Se va a proceder al izado de la bandera de España a los acordes del himno nacional. Rogamos a cuantos hoy nos acompañan que guarden el respeto debido por lo que estos símbolos representan. Los aplausos del público a ese himno nacional, y la bandera ya está izada y por tanto puede comenzar ya el resto de actos. Es el homenaje en breve a los que dieron su vida por España, muy presente siempre en las Fuerzas Armadas. Sí, como es habitual en los últimos años, el Ministerio de Defensa ha invitado a este acto
a familiares de militares y guardias civiles muertos en acto de servicio. Me comentaba la ministra de Defensa hace un ratito que han venido hasta 200 familiares y estos días los estábamos viendo llegar a Oviedo. Han realizado un acto privado, un homenaje privado que ha estado la ministra, que ha dicho que ha sido muy emotivo, y ahora también están pues todos aquí invitados a este homenaje. Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación insignia. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Y ahora vamos a escuchar el himno de la muerte, no es el final. Que según tengo entendido, esta es la parte que YouTube siempre me recorta, pero no es que yo dejo de visualizarla, fíjense. A continuación, Su Majestad el Rey depositará una corona de laurel en homenaje a los que dieron su vida por España. En el pasado 12 de octubre, si no recuerdo mal, la princesa de Asturias bajó a depositar la corona también. Sí, Así es. acompañó a su padre. Teníamos la esperanza todos hasta el último minuto, aunque nos habían dicho que no, de ver a Leonor aquí en Oviedo, pero finalmente no ha venido. Se encuentra haciendo maniobras desde hoy en el campo de San Gregorio. El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Toque de oración.
acabamos de ver. Qué cosa más hermosa. Fíjate que me erizo de estar viendo esto. Pasa por encima de nuestra cabeza, vamos. Sí, como decíamos, van a ser los únicos aviones que se van a ver en este desfile, pero ayer desde luego en Gijón quien quiso acercarse pudo ver un desfile aéreo completo y esa exhibición de la patrulla Águila con el broche final y ese speaker que lo iba explicando todo y que dejó alucinados a... Sí, Luis Berjano lleva muchos años siendo speaker de la patrulla y la verdad es que es un fuera de serie. Lo comenta de una forma muy divulgativa y lo hace muy bien. Y consigue además que todo el público se integre. Hemos visto esa bellísima pasada de la patrulla Águila con ese fondo verde, de este verde norte de España, en este día tan bonito que está acompañándonos y dando más realce a este acto oficial. Y aunque solo sea estos aviones, al menos es cierto que los veremos pasar 2 veces. Les acabamos de ver pasar ahora y luego cerrarán también el desfile terrestre. ¿Cómo? Empieza ya. Como debe ser. Sí, que ya desde aquí a los vecinos de Oviedo, que puedo ver varios edificios, han salido al balcón porque, bueno, ya tienes la posibilidad de verlo en directo y querían ver los aviones encima de su casa, claro. Esas personas, esos vecinos que están en los edificios aledaños a esta avenida, son los que en mejores condiciones pueden ver este desfile. Primera, se pueden sentar en su balcón y visualizarlo. Y si la vista como que está un poco nublada, como que no pueden ver bien o el audio está un poco malo, encienden su televisor y posiblemente se vean ellos mismos ahí también. Bueno, ahora hemos visto que se han retirado todas las banderas que ahora van a incorporarse para desfilar en el desfile terrestre. Junto a otras tantas, claro. Y veíamos ahí detrás de Su Majestad el Rey al jefe de la casa cantando también el himno de La muerte no es el final, porque es que Camilo Villarino, a pesar de ser diplomático, es reservista voluntario. Ajá. Con el empleo de capitán, porque como saben cualquier civil puede incorporarse como voluntario a las Fuerzas Armadas. Que poco se habla de los reservistas, hay más de 3.000. Ah, mira, no sabía eso, que cualquier civil puede incorporarse a las Fuerzas Armadas, pasa un curso seguro y se hace capitán o primer teniente. 400 y la verdad que desarrollan una actividad y ponen al servicio de las Fuerzas Armadas y de la sociedad sus capacidades en el periodo que pueden, muchos incluso de vacaciones, porque tienen un sentido de pertenencia y un amor por España que es digno de alabar. Un abrazo a todos los reservistas voluntarios porque hacen una labor encomiable. Ahora, cuando comience el desfile, vamos a ver una representación de reservistas voluntarios. Siempre participan en los desfiles. Sí, pero es una figura que mucha gente desconoce, como tú decías, y cualquier ciudadano puede aportar desde su profesión como voluntario a la defensa y a las Fuerzas Armadas. En definitiva, se trata de promocionar la cultura de la defensa entre todos. Y también durante el homenaje a los caídos decías que habíamos visto cantar al jefe de la Casa Real, pero también hemos visto algunos planos de esos familiares que han invitado el Ministerio de Defensa a participar hoy en estos actos y que también los veíamos muy emocionados cantando ese himno. Claro, hay que decir que los familiares de los militares al final se acaban aprendiendo el himno. Claro, hombre, porque forma parte de tu vida. A base de ir a actos variados, pues se queda. Las familias forman parte también, ¿no? Las familias son fundamentales. Al final el entorno familiar es lo que define al buen militar y eso es importante. Una familia que te apoye, que te proyecte, que te comprenda, eso es un tesoro, es casi un milagro. Entonces yo, gracias a Dios, tengo una familia magnífica que siempre me ha apoyado mucho y bueno, pues eso siempre ayuda, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Voy a hacer una pausa para recordar algo, decir algo que hace tiempo que no lo hago. Yo no sé si tú estás viendo esta parte del video, pero si llegaste hasta aquí, si eres de los que no se ha movido del sofá, del mueble o no se ha levantado de la cama, yo te sugiero que lo hagas porque quizás dentro de poco te quedes pegado ya ahí, porque has estado casi más de 1 hora, así, según estoy viendo aquí, viendo este desfile. Entonces, despégate, estírate, bosteza, dime qué estoy mostrando aquí y ya se te acabó el tiempo porque vamos a seguir haciendo reacciones. Manden a una misión, normalmente sabéis el tiempo, pero como siempre estés a disposición, pues se puede prolongar, puede surgir otras dificultades, entonces podéis pasar largas temporadas, muchos militares sin veros. Afortunadamente hay tecnologías, pero bueno,
las familias lo sufren y muchos tenéis hijos pequeños o familia cercana que están tiempo sin ver. Es complicado y ya no solo eso, fíjate, las necesidades del servicio al final son las que son y nosotros estamos preparados 24 horas, 7 días a la semana y es lo que es. Si en cualquier momento se levanta el teléfono, pues tenemos que ir a donde hay que ir y estamos encantados de hacerlo porque estamos hechos para eso. Veíamos, Yolanda, la ministra de Defensa, esa frase me ha dejado pensativo, de la paz pende de un hilo, ¿no? Estamos todos muy tranquilos con nuestras Fuerzas Armadas, pero es verdad que tenemos esa guerra de Ucrania como una amenaza que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, de hecho, la ministra de Defensa se la criticó mucho hace unas semanas por eso, porque hizo unas declaraciones diciendo que tal vez la sociedad no era consciente de la situación tan convulsa que se vive. Fíjate, pensábamos que lo de la guerra de Ucrania era lo peor que podía pasar y a una guerra le ha sucedido otra guerra, la guerra de Gaza. Guerra de Gaza que la ministra hoy, en la entrevista que le hemos hecho, ha calificado de genocidio. Vemos ahí como la reina comenta con don Felipe pues el desarrollo del acto. Ellos ya están muy acostumbrados porque no han ido a muchos actos. El rey está permanentemente en contacto con la vida militar, con las unidades, con visitas, con audiencias, con llamadas, es decir, lo tiene muy presente. Y veíamos como la princesa Leonor, que esta misma semana, bueno, esta semana se han cumplido 20 años de casados de los reyes, y el miércoles y el martes la princesa Leonor en Zaragoza, que fue vestida de militar, fue a recoger las medallas, ¿no?, del Parlamento, del título de hija adoptiva de Zaragoza y después la medalla de Aragón, que le ha entregado el gobierno. Y va a comenzar el desfile terrestre, que estará formado por 3 partes. Una primera parte motorizada, ya estamos viendo ahí las Harley Davidson míticas de la Guardia Real, luego el desfile a pie y el desfile a caballo. Fíjense, siempre he comentado esta parte de los desfiles, que se hacen totalmente opuestos a lo que estoy acostumbrado a ver y a los cuales yo he podido visualizar en televisión. Ejemplo, la última vez que se ha hecho desfile aquí en Cuba, primero desfilan los militares, luego desfilan los vehículos militares, salve la redundancia, y luego la aviación. Y aquí ocurre todo lo contrario. Primero desfila la aviación, luego desfilan los vehículos y cierran los desfiles militares todo el personal militar, o sea, todos los soldados que van a marchar. En el desfile a pie, y también en el de los vehículos va a tener un protagonismo especial la Brigada Galicia. Así es. La brigada, porque siempre se intenta, aquí tenemos, de hecho, al general jefe de la Brigada Galicia 7, de la Brigada Ligera Aerotransportable, que es la autoridad de preparación y ejecución de este desfile. Que es curioso porque vemos la gorra, que tiene un tono grisáceo, por 2 motivos. Primero, por el azor, que representa la Brigada número 7, y en segundo lugar porque están justo desplegados en zonas como Pontevedra, en Siero, en Asturias, o en Valladolid, en Castilla y León, que curiosamente el cielo siempre está un poco nublado por esa zona, ¿no? Entonces, hoy no es el día. Hoy no es, eso es verdad. Pero sí es verdad que en la zona norte llueve bastante y está nublado mucho tiempo. Mira, ya estamos viendo ahora la Real Hermandad de veteranos y de retirados de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil. Eso iba a comentar que, como ellos habían dicho al principio, estos primeros en desfilar eran la reserva y los veteranos. Estas Harley Davidson conforman una parte muy importante de la seguridad de la escolta de Su Majestad de los Reyes. Y de hecho no están a la venta, que lo sepáis. Solo están disponibles para ciertas autoridades. Vaya. Esos modelos, quiero decir. Pues decíamos eso, que tiene un protagonismo especial la Brigada Galicia, también porque es la brigada que está desplegada en esta zona y normalmente pues siempre se da un poco más de visibilidad a las unidades que están en la zona donde se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Además tiene un sentido también de eficiencia logística. Al final, estar en esta zona desplegados es mucho más fácil. Todo el tema de la preparación, y de ahorro, desde luego, todo influye, ¿no? Y aquí tenemos a los reservistas, de los que hablábamos antes, desfilando en los vehículos.
por supuesto. Ellos que van ahí van con un orgullo que no les cabe ya en su cuerpo. Vehículos todoterreno Aníbal, que no sé si sabéis que la factoría donde se fabrican está en Linares. Y se llama Aníbal porque la mujer de Aníbal Barca, el cartaginés, que se llamaba Imilce, estaba en Cástulo, un pueblo ibero que está justo en Linares. Bueno, Para que lo sepáis, ¿eh? Pues sí, porque lo normal es que les pongan nombres de animales Sí. a los vehículos y a los aviones. Pero en este caso tiene todo el sentido. Y empieza ya por ahí detrás el desfile motorizado. Ujú. De nuevo aquí los compañeros veteranos. Bueno, también se ha visto brevemente, pero se ha visto a aquellos que representan a la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, ¿no? Que son todas aquellas personas que, bueno, pues han sufrido algún tipo de herida o lesión al servicio de nuestro país. Empezó las máquinas pesadas. Y estamos viendo ya ahí los Empezaron las máquinas pesadas. vehículos Pizarro en configuración de puesto de mando y de infantería pertenecientes al regimiento Saboya y a los que le seguirán en breve el Leopardo 2 Eco. Leopardo 2 Eco que van por sus propios medios. Lo digo porque en Madrid van subidos en góndola. Cierto, porque al final pesan tantísimo que pueden destrozar la calzada. bueno, es que eso de los pesos es fundamental a la hora de escoger el lugar por donde va a pasar el desfile. Aquí, por ejemplo, una de las calles más importantes de Oviedo es la calle Uría, pero no podría pasar por ahí ver el desfile, por la configuración, por los árboles, por la estrechez y por el peso de los vehículos. Entonces, muchas veces en las ciudades nos dicen, ¿por qué se ha llevado el desfile a las afueras, por ejemplo? Pues porque es el lugar en el que la carretera soporta el paso de este tipo de vehículos. Al final ha sido la razón por la que no hay desfile aéreo hoy aquí en Oviedo, precisamente por la ubicación del Monte Naranco, ¿no? Al final, cada cual, la ubicación geográfica de la ciudad donde se decide desarrollar, pues tiene unas limitaciones. Sí, pero Miren para allá. Fíjense, esta es la explicación, el por qué quizás los tanques o los vehículos militares vayan montados, los esté transportando, como decimos aquí, una rastra. Que ahora ellos dijeron el nombre ahí, pero ya se me fue. Y el por qué es que no hay desfile aéreo en esta ciudad. Es por la situación geográfica y quizás por la preparación que tiene la carretera, la que permite o no que hayan estos vehículos se puedan observar. por contra o a favor, pues cuando se elige una ciudad que tiene costa, Desde pues luego. permite hacer exhibiciones, desembarcos de vista y naval, que es muy claro, o sea, permite el lucimiento de la Armada que en otras ciudades pues no. Lo vimos el año pasado también en Motril, es verdad, que Claro. no hay mar, pues Claro. la Armada luce de una forma estupenda. Claro, y luego que las visitas a los buques es algo que atrae muchísima gente. Al final son decenas de miles las personas que suben a los buques. Los buques que siguen atracados en el puerto de Gijón y también hay un par de ellos en Avilés y que se van a poder visitar hasta el domingo. Y va a haber también bautismos de mar. Los van a subir en lanchas y les van a hacer bautismos de mar. Y ahí vemos los vehículos de cadenas. Sí, los vehículos Pizarro, como decía antes, del regimiento Saboya y seguidamente los Leopardo 2 Eco pertenecientes al regimiento Alcázar de Toledo. Los Leopardo que están desplegados en Letonia. Así es. Podemos ver una imagen interior que y escuchamos el ruido. Por Dios, ahí casi prácticamente ellos ni se pueden mover. Tiene que ser complicado, ¿eh? Yo nunca me he visto dentro ahí, pero tiene que ser... Pesado. Y yo me imagino que conducir estos vehículos no debe ser como conducir un coche normal, que es con un timón y una palanca. No, aquí debe ser todo palanca. Uno que acelere y dos palancas que tranquen las esteras, ¿ves? Como para que gire para la derecha o gire para la izquierda. O por lo menos así me lo imagino yo.
El, el regimiento que está pasando ahora mismo es el regimiento más antiguo de caballería española, que está encuadrado como no en la Brigada Galicia número 7 de la Brilante. Ahí pasan ante la tribuna real. Los carros de combate Leopardo que también se están mandando a Ucrania. Son bastante impresionantes. Mira, aquí podemos ver justo en el tiro de cámara un vehículo de combate de zapadores Castor, que por fin los zapadores de tierra tienen un vehículo con todas las especificaciones que necesitaban, capaz de cargar 13 toneladas de peso, capaz de superar una inclinación del 60%, una verdadera bestia. Así es. Y ahora un obús autopropulsado de 155 milímetros M109, la versión Alfa 5, que los proyectiles pueden llegar a 22 kilómetros de distancia. Madre mía, me estoy quedando loco con los datos que estoy escuchando de estos vehículos. Y ahora vemos a los compañeros del escalón motorizado de la Armada. Vamos, distintos vehículos BAMTAC en configuraciones anfibias, con carga con embarcación, carga con sistema aéreo no tripulado Scan Eagle, a ver si sale por aquí, y os lo puedo decir. Y aún así hay gente que dice que España no está a la vanguardia de la tecnología militar. ¿Qué quedará para nosotros? O bueno, para nosotros no, porque no me quiero incluir ahí. Para el ejército cubano. Vemos la carga con embarcación. Ahora, si llegaste hasta aquí, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia que puede afectar a que un vehículo de estos militares tengan las ruedas en forma de esteras o de neumáticos? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de cada una de ellas? Si llegaste hasta aquí, por supuesto, que ya yo sé que aquí hay poca gente viendo este video. Ahí vemos a los compañeros de Leada del escalón motorizado del Ejército del Aire y del Espacio. Los vemos que están compuestos con un sistema de tiro antiaéreo Atlas Mistral. Que van vestidos de gala paracaidista, ¿no? Todo el mundo va de gala en este desfile, pero hay ciertas uniformidades que son un poco especiales. Es el caso del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. Sí, porque es un uniforme de gala, pero es que vemos camuflaje, ¿no? Sí. Y te llama la atención, que estamos acostumbrados a otros uniformes. Mira, vamos al escalón motorizado de la Guardia Civil. Y esto es importante porque hemos visto una sección mixta de motocicletas de la agrupación de tráfico y sección de protección de la naturaleza. Pero es que la agrupación del tráfico es una de las efemérides que celebramos este año por el DIFAS. Es el 65 aniversario, si no recuerdo mal, de su creación. Y también vemos una sección mixta de vehículos de la agrupación del tráfico. Los vehículos de la Guardia Civil son bastante más habituales para los ciudadanos. Están más... Sí, ya esto sería quizás lo común que todo ciudadano español pudiera apreciar en las calles. Habituados a verlo, no los del ejército, que es más puntual o más difícil, afortunadamente, porque tienen que salir, es que estamos en situación de paz, y estos vehículos de la Guardia Civil, como dice su propio nombre, pues los vemos en muchas de las calles, en pueblos y en el tráfico. Por eso es una de las razones del Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Integrar a la sociedad con las Fuerzas Armadas y explicarles, bueno, pues todo lo que hacemos por ellos y todas las capacidades que tenemos, y que las puedan ver de primera mano y tocar en el caso de las exposiciones, ¿no? Cierto, porque si no, bueno, normalmente la vida se hace de los cuarteles para adentro, claro. Así es. Y finaliza ahora, que lo hemos visto en pantalla, un vehículo de actividades subacuáticas. Finaliza ya para cerrar este escalón motorizado de la Guardia Civil y empezamos con la unidad militar de emergencias. Esta también es más habitual verla. Por supuesto, porque actúa en conjunto, yo me atrevería a decir que con los bomberos y en cualquier situación. Que decirles que esta unidad es una unidad especial de la siguiente manera que les voy a decir. No es como tal de que forma militares para ella, sino que se alimenta de los mejores militares de otras unidades especiales, donde lo captan y lo integran a esta unidad. Que estos son los famosos, creo que boina amarillas españoles.
hacen una labor magnífica los compañeros de la UME. Tenemos vehículos Bantac con una estación de telecomunicaciones. Acabamos de ver un vehículo configurado para la lucha contra incendios. Vemos las autobombas, vemos el vehículo nodriza, una ambulancia todo camino 4x4. UME, que siempre está presente en incendios, en inundaciones, en catástrofes naturales, y que se han ganado un gran... Y que es una unidad relativamente, para lo que son las unidades de los ejércitos, relativamente nueva, pero que se ha ganado, desde luego, el cariño de todo el mundo, claro. Desde luego. Y ahora comienza el escalón motorizado del ejército de tierra, que podríamos decir que en este caso es el más impresionante, ¿no? Es el que más vehículos, ¿no?, atesora. Tenemos los vehículos Centauro, que los estamos viendo de la Brilat, que los estamos viendo ahora en pantalla, que son muy característicos por las 4 ruedas que tienen los laterales, los 4 neumáticos. ¿Cuánto pesará un vehículo de estos, señores? Aquí deben estar las toneladas por montón. Hemos visto ahí mismo 2 obuses remolcando los 105 mm Light Gun, que están remolcados por camiones Euromat. Estos, mira, esto que acabamos de ver en pantalla son los lanzadores de misiles Hawk, que han sido con los que se forman el personal ucraniano. Y justo al final, pues justo detrás, inmediatamente posterior, tenemos el misil antiaéreo Mistral sobre los Bantac. Ahí los vemos bien. Esos, aquí se ven perfectamente. Son de medio alcance, pueden llegar a unos 25 kilómetros más o menos de distancia, entonces es una distancia adecuada. Y esto que vemos en pantalla, el Husky, efectivamente, con radar de penetración terrestre para detección de minas y limpieza de rutas. Sí, eso mismo iba a decir, que este carro, que aquí en Cuba yo lo llamaría un bulldozer, es el encargado de detectar y quizás destruir las minas. Esto lo tenían desplegado en Afganistán. De ahí el camuflaje, el color de camuflaje, Eso ¿no?, que es desértico. En aquella ruta Lithium, donde cada día sí otro no, aparecía un explosivo, un artefacto explosivo improvisado. Bastantes bajas produjeron. Y bueno, ya después de este desfile, empezamos a pie. Bueno, ahora pasan, como no, tiene que pasar las unidades que desfilan a pie, mandadas por el coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, jefe del regimiento de infantería, príncipe número 3. Y a continuación, pues la primera agrupación, compuesta por el batallón de honores, que ya hemos visto anteriormente, de la Guardia Real. Verán ustedes que hay 2 compañías y una escuadrilla. Entre la primera y la segunda compañía se encuadran, o lo verán ustedes en pantalla seguramente ahora mismo, todas las banderas y estandartes de las unidades participantes en este desfile, y que curiosamente están organizadas, ya las vemos por aquí, por orden de antigüedad. Siempre la primera, la de la Guardia Real, y a partir de ahí por antigüedad de creación de la unidad. La del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña, el tercio de la Armada, que también lo comentamos antes. Ahí vemos la de los compañeros de regulares. Esto es por la forma de vestir y la capa que usan y el gorrito. Sé que son los que están ubicados en Ceuta y Melilla. Regulares de Ceuta número 54. Manuel, tú has desfilado, supongo. Muchas veces. En el DCN desfilado. Oigan, como el que está narrando responde cuando le dijeron que cuántas veces tú has desfilado. Hizo
como que estoy obstinado de desfilar ya. Fíjate, el día de la fiesta nacional desfilé en segundo curso, digamos, en la escuadrilla, y luego al curso siguiente desfilé como banderín de mi promoción con mis compañeros. Cuando me fui destinado a León, en León desfilé liderando la 27ª promoción, que yo era su jefe de escuadrilla, y también en el DIFAS de Sevilla del 2019, si no recuerdo mal, también desfilé en La Plana. Y cuando vais desfilando, ¿notáis, por ejemplo, todo el público que hay? Yo podría, o sea, creo que es una de las sensaciones que son imposibles de describir, son indescriptibles. Se siente el calor humano, los ánimos, la gente aplaudiendo, o sea, es curioso porque cuando estás ensayando obviamente son muchas jornadas de ensayo para que lo que decíamos, ¿no? que toda esta organización milimétrica salga perfectamente tal y como está haciendo el día de hoy. Y es verdad que esos días pues a veces son pesados un poco los ensayos, pero aquí no se nota nada, aquí no pesa el fusil. Por supuesto, ¿cómo va a pesar el fusil aquí? Aquí tú lo que te quisiera tener 7 u 8 fusiles cargándolo tú solo, porque es tanto la emoción que lleva un soldado en estos momentos que, como él dice, en estos momentos están dando lo mejor de sí cada soldado que está participando aquí. Y no pesa el mouse, no pesa nada, el braceo va solo, va todo perfecto. ¿Por qué? Porque nos rodean todos los españoles y se nota, se siente el cariño de cada uno de ellos. Sí, porque tú los ves pasar y dices, bueno, van a lo suyo y tienen que ir pensando en no perder el paso. Coordinarse. Eso lleva un poco en automático lo del paso. De hecho, nos pasa a compañeros que vamos por la calle, que no vamos vestidos de militar y llevamos el mismo paso ya. Yo creo que lo tenemos metido en la cabeza. Pero es verdad que cuando vas a entrar en tribuna regia y tienes que hacer el saludo correspondiente, el vista correspondiente a su majestad el rey, pues es verdad que es un momento que pierdes, digamos, la referencia de frente, tienes que mirar un lateral. Entonces, efectivamente, eso es, digamos, el momento más complicado, ¿no? El momento más complicado. Por eso busca también que en las ciudades, justo antes de pasar por la tribuna, no haya desplazamientos en curva, porque eso provocaría perder la visión. Claro, y al final la gente de delante cuando pasa por tribuna es normal que vayan un poco más lento porque están concentrados en llevar la perfecta alineación, la diagonal de entrada, la diagonal de salida, la columna, la fila. Es que, como decíamos antes, en el caso del izado de la bandera, todo es un mundo. Todo tiene su truco. Tenemos ahí a varias mujeres desfilando en la Guardia Real. Cada vez hay más mujeres en las Fuerzas Armadas y en puestos de responsabilidad, claro. Pues 9 generales hay ya, mujer. Era cuestión de tiempo, claro. Tú, Yolanda, llevas muchos años ya siguiendo... Sí, pero yo no soy general. General de información. Podría ser perfectamente. General de información, qué bueno eso, Alejandro. Somos la reina toma asiento. Y claro, comentábamos antes que venía con esas deportivas por su problema en el pie, sí, pero... De hecho se la ve cojear un poquito. Sí, pero ella siempre ha dicho que lo ha comunicado a la sociedad, que es lo correcto, y quiere mantener su agenda, su actividad, en la medida que pueda, pues cumplir con su deber también. Y esto que están pasando por aquí porque se han olvidado del desfile, me imagino que es la Armada Española. Ahora estamos viendo en pantalla es la segunda agrupación que está constituida por la Armada, ¿no? Está compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, pero también por la Compañía de Infantería y de Marina del segundo Batallón de Desembarco. Este uniforme es muy bonito, ¿eh? Es precioso, es espectacular. Ahora, mi pregunta es, fíjense qué cosa más curiosa, es que casi todas las armadas, su uniforme de gala es blanco. ¿A qué se debe esto? Es verdad, me da un poco de envidia. Pero bueno, el uniforme de la Armada y color estoy blanco, contento porque su majestad el rey va de gris aviación, así que estoy contentísimo. Y vemos también, como no, una compañía de alumnos de la Escuela de Especialistas Antonio Escaño y de la Estación Naval La Graña. Vienen de Cádiz. Sí, señor. Ahí imparten estudios de navegación, de hostelería, administración, informática, telecomunicaciones en el caso de Escaño.
justo detrás la tercera agrupación, que pertenece al Ejército del Aire y del Espacio. Está compuesta pues, por la escuadrilla mixta, con personal del grupo de seguridad y de honores del cuartel general y, como no, por los alumnos de la Academia Básica del Aire, ubicada en León, tan cerquita, ¿no? Claro. Mucha Ahí los historia y vemos. mucho vínculo con esa Academia del Aire. Yo estuve destinado ahí 4 años y fue una experiencia magnífica. Los reconocemos por los cordones plateados que llevan. Esta es la 33ª promoción, la que desfila en este caso. 85 caballeros y damas alumnos. Existe mucho vínculo entre León y Asturias también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Venís mucho cuando la gente de León a Gijón, a Oviedo. Siempre y- que podíamos. Sí. Siempre que podíamos íbamos. Que eran pocas veces, la verdad, pero... Que decirle que me impresiona muchísimo, tengo que comentar porque esto es algo que yo no lo veo todos los días. La marcialidad que tienen estas personas. Tal parece, si te pones bien a ver, que es una sola persona la que está marchando porque todos van ahí. Estamos muy ocupados, pero la verdad que sí. Y justo detrás tenemos el grupo de seguridad. Y al final, como decía antes, para cerrar esta agrupación, el Escuadrón de Apoyo del Despliegue Aéreo, es decir, el EADA, ubicado en Zaragoza, que hace poco fueron los que prepararon las cargas para el lanzamiento de 11.000 raciones de comida en la franja de En Gaza. Gaza. Fueron ellos los que la prepararon, se lanzó a través de un A400M de la 31 y ellos fueron los que lo prepararon. De hecho, es una unidad muy potente que siempre despliegan los primeros y de ahí su lema, Opium Primus, los primeros en llegar. Y que son los que preparan el despliegue para luego el resto del contingente del Ejército del Aire. Efectivamente, y también se encarga de seguridad, tiene muchos cometidos. Y ahora la cuarta agrupación, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias. Vemos una compañía de la agrupación, bueno, nos han saltado rápidamente aquí. Tenemos una compañía de agrupación de la seguridad y una compañía de alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Esta misión es muy bonita porque tiene la misión de formar a los huérfanos e hijos del cuerpo para la incorporación a la escala de guardias. Y decir que ha habido un creciente interés, por decirlo así, por las incorporaciones de gente joven, tanto Policía Nacional como Guardia Civil recientemente, pues por la estabilidad, ¿no? También que da el trabajo, además de la vocación. Sí, lo que pasa es que yo al final yo considero que la gente, obviamente, el sentido de pertenencia tienes que tenerlo y la vocación es real. Y la gente que realmente solo entra por digamos, por esa estabilidad, que está muy bien. Al final, Eso es lo bueno de ser militar en España, que realmente el que está ahí es porque lo siente por vocación, porque le gusta, no como ocurre aquí que es obligado a los 18 años pertenecer al ejército y hay miles de personas que no le interesa para nada esta vida militar. creo que muchos de ellos acaban saliéndose, o se enamoran o acaban saliéndose. Muchos se enamoran. Bueno, y ahora aquí tenemos a los compañeros de la UME, en una compañía de la UME compuesta por 93 efectivos y al final de la compañía, pues 3 guías caninos que tienen nombre, se llaman Dharma, Illa y Super, y son perros de búsqueda y rescate. Son fundamentales en los rescates, en la labor de los perros. Y la UME con su peculiar boina amarilla. Cuánto bien la UME hace y a lo largo del mundo, y lo bien considerados que están. Están muy bien considerados. Nos acordamos todavía de ese rescate en Turquía, Es cierto. que consiguieron rescatar con vida a 2 niños muy pequeñitos y a la madre, después de, pues, no sé, casi 3 días. Estuvieron también enterrados. recientemente. Pero sí es verdad, porque recuerdo muy bien que unidades de la UME españolas fueron a Turquía a rescatar personas cuando hubo ese terremoto devastador. Marruecos, en el último terremoto. Y ahora estamos viendo la quinta agrupación del Ejército de Tierra, compuesta por 2 compañías del Batallón de Infantería Protegida Toledo, que este batallón, pues lógicamente pertenece al Regimiento Príncipe número 3 de la Brilat, y también dentro de poco veremos a los míticos cazadores de montaña Pirineos. Bueno, hemos visto antes a los siguientes, que son los... Paracaidistas. La compañía de lanzamiento paracaidista, sí, pero justo delante los vemos aquí, aquí está, con su uniforme blanco característico,
que obviamente es para enmascaramiento en terrenos nevados y que cumplen 125 años, es su 125 aniversario. Un uniforme que ya en operaciones no lo utilizan. Ahora tienen otros uniformes con materiales muchísimo más modernos y adaptados. Pero es una de sus señas de identidad. Vienen de jaca. Efectivamente, ya ha quedado un poco eso, como decías, ¿no? Como su uniforme de gala particular. Eso, claro. Vemos que vienen con los esquís en la parte trasera. Es que les identificas rápidamente. Pero fácilmente. Y justo detrás lo que decía, ¿no? La compañía de lanzamiento paracaidista, que es responsable de dar a todos los apoyos en los lanzamientos de personal y de carga a las unidades de la brigada paracaidista, que desfilan pues con su paracaídas correspondiente y el de reserva al frente, que es el más importante. Es la única de su índole en el Ejército de Tierra y en todas las Fuerzas Armadas Españolas que puede desarrollar las capacidades que desarrolla. Oh, y aquí llegaron los legionarios. Y ahora, a continuación, pues lo que todo el mundo esperaba, mucha gente esperaba. La sexta agrupación, compuesta por unidades que marchan con una cadena de paso específica. Recordemos que todo el mundo en este desfile va a 124 pasos por minuto, si no recuerdo mal, ¿no? Ahora, entre los legionarios, a 160 pasos por minuto, que son del tercio Gran Capitán, primero de la Legión, que tiene su sede en Melilla. Y luego veremos los regulares que van un poquito más lentos. Fijaros cómo está de público, la continuación del desfile. La Legión, que ayer les vimos, en el concierto de bandas militares y como siempre uno de los más aplaudidos porque estaba llenísimo hasta la bandera, la plaza de la catedral. Pues los vemos desfilar con su uniforme tradicional, las botas negras, pantalón de sarga verde, la camisa legionaria, cada uno la abre hasta donde considera, correaje negro y la emblemática prenda de cabeza, el corrillo legionario, ¿no? Suelen dejar esa distancia porque, claro, al paso al que van cogerían a la agrupación que va adelante y no se podría hacer el desfile bien. Si son 160 pasos por minuto. Y llevan su propia música, claro, para marcar el paso. Estos, si no me equivoco, Manuel, son del tercio Gran Capitán de Melilla, ¿no? Así es. Sí. Tercio Gran Capitán, primero de la Legión. Y estoy buscando a ver si... Ahí está, Baraka, el borrego de este año. Baraka, que significa suerte en árabe, por cierto. Estas son las mascotas. Pues estos son de Melilla, pero hay que decir que la Legión también tiene base en Ronda, en Almería y en Alicante. El tercio duque de... Que no sé por qué siempre quien desfila con los legionarios es un chivo. Si tengo entendido de que tienen otras mascotas también, pero no sé por qué siempre es el chivo el que desfila. Alba en Ceuta, el tercio Alejandro Farnesio en Ronda y el Juan de Austria en Almería. Les veíamos esta Semana Santa en ese tradicional desembarco del Cristo de Mena, en Málaga. Bueno, es que en Málaga fervor. Es locura, es locura, sí. Ahí está Baraka. Con su chapiri en la cabeza. Muy profesional. Claro, forma parte del equipo, claro. Y lleva el paso. Míralo, no se sale de la línea. Ahí va. El tercio Gran Capitán ha participado en muchas campañas y operaciones, tanto en guerra como en paz. Hay que destacar el socorro de Melilla, que pasó en 1921 y donde se desarrolló una labor encomiable, la primera bandera de la Legión, que es un poco lo que ha hermanado el inicio de este hermanamiento entre la unidad y la ciudad autónoma de Melilla. Vemos cómo levantan el fusil al paso de la autoridad, el saludo al rey. Sí, eso también es peculiar de ellos, ¿no? El resto de las unidades no pasan así delante del rey. Que yo recuerde nadie, de hecho. Sí, es algo... Bien, aprovecho y hablo de los alabarderos, que los tenemos ahí, solo se han olvidados en la tribuna regia de los pobres. Es una parte también de escoltas de sus majestades los reyes y
y la verdad que se lo fundó Fernando el Católico, si no recuerdo mal, los alabarderos. Y alabarderos que los vemos en los desfiles con el uniforme tan característico y parece que solo realizan esta labor de escolta de gala, no, ellos están perfectamente entrenados, preparados, realizan misiones, algunas muy complicadas y difíciles, están, como dices, listos para servir en cualquier momento. Desde luego. Bueno, ahí se aprecia la velocidad, ¿eh? Sí, casi prácticamente pareciera que van corriendo. Ahora, ¿cuál es la unidad militar favorita del rey? Fíjate, ahora me estoy haciendo esa pregunta. Observa el paso de la legión. Habrá que ser un poco pacientes porque estos van a 160 y los próximos van a 90 pasos por minuto. Entonces van un tienen que poquito más dejarse lento. espacio también, claro. Ahí está. Tenemos la segunda unidad de paso específico que pertenece al grupo de regulares de Ceuta número 54. ¿Y por qué sabemos que son de Ceuta? Creo que las capas son las que te dicen si son de Ceuta y Melilla. Pues porque la faja, en el caso de Ceuta, es de color azul. Si fuese de Melilla, si el tambor fuese de Melilla, sería de color rojo. Nos vemos, como decíamos antes, a 90 pasos por minuto con su uniforme color garbanzo, su gorro de color rojo, que se llama tarbush. La faja que, como decíamos, por ser de Ceuta, es azul. Su bolsa al costado, que una bolsa de cuero que tiene en el costado, que se llama skara. Y su capa blanca, o también llamada alquicel. Y que es muy elegante de ver siempre el movimiento del braceo con las capas. Así es. Es un poco también lo que decías antes, a colación de los alabarderos. Los regulares también da la sensación de que ceremoniosamente, obviamente, pues son impresionantes, pero que son unidades muy preparadas, muy modernizadas, instruidas en el combate moderno, con una preparación espectacular y un continuo y un exigente adiestramiento. Bueno, y que han participado en numerosas misiones internacionales. Y que custodian, como dices tú, recuerdas esos peñones, ¿no? Esos son los de Melilla. Es Melilla, claro, Ceuta. Los regulares de Melilla, sí. El peñón de Vélez de la Gomera, un lugar realmente muy peculiar y muy bonito. Yo he tenido la suerte de poder visitarlo. He ido con los militares que la custodian porque no se puede ir así, de turista. Y es un lugar muy peculiar, muy peculiar. Está unido por una lengua de tierra a la playa, y en mitad de la playa hay una cuerda tirada, y esa cuerda es la frontera con Marruecos. Una cuerda tirada en la playa. ¿Verdad que sí? Que eso es un peñón que hubo un terremoto hace como unos años y levantó la arena, porque antes de eso ese peñón como que estaba alejado realmente de las costas marroquíes, como 50 metros quizás o 100, a lo mejor ya lo están diciendo aquí, pero es que estaba concentrando viendo el video. Y luego, después que ocurrió eso, surgió una playa y surgió la frontera más pequeña del mundo, limitada por una soga. Sí. Son peñones de soberanía española. De soberanía española, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alucemas y las Chafarinas. Son unos sitios muy, muy peculiares. Desfilan con una cadencia de 90 pasos por minuto y su tradicional uniforme de color garbanzo. Sus prendas de uniforme destacan su característico color de color rojo que va a alentar. En el caso de los regulares de Ceuta es de color azul y en el de sus hermanos... Es que es un paso muy vistoso, claro. Sí. Te permite verlo con esa calma, te permite apreciar todos los detalles, claro. Se pasa muy rápido. Gracias a sus tradiciones e historia, los grupos de regulares
Pues estos son los últimos que desfilan a pie. Así es. Y a punto está de terminar esta parada militar. Mira esta imagen. Qué bonita. Qué bonita con las capas. Capas del norte de África en el norte de España. Que es un choque, ¿no? Como que no te lo esperas. Pues sí, aquí están en Oviedo. Y ahora el desfile a caballo para cerrar, como decíais, esta parada militar, ¿no? Abre el teniente coronel jefe del grupo de escoltas de la Guardia Real, Julio Ortega García, junto a su plana. Y luego tenemos, pues, en primer lugar, la batería real y luego en segunda instancia el escuadrón de sables de la Guardia Civil. Curioso lo de esto, lo del escuadrón de sables de la Guardia Civil que estamos viendo, porque fue creado en 1958 por el director general del cuerpo, porque vieron la necesidad de contar con una unidad que pudiese desarrollar ciertos servicios a caballo, ¿no? Y es el uniforme de gala también. Para mí, desde mi punto de vista, ya estas unidades que son a caballo es algo, vamos a decirlo, de cierta manera un poco simbólica. No sé, desde mi punto de vista. No dejo de decir que pueden tener sus misiones específicas en las calles, en las carreteras, en los parques, no sé. Pero para mí es algo más simbólico, no sé, de revista, como diríamos nosotros. Y aquí veíamos justo lo inmediatamente anterior, que es pues la batería real, ¿no? Que cuenta con una sección dotada de obuses 105-14 y una sección hipomóvil con cañones Snyder del año 1906. Y los caballos que estamos viendo tan potentes son caballos hispano-bretones de capa alazana y que pueden alcanzar los 1000 kilos de peso. Una verdadera barbaridad. Estuvieron... O sea que un caballo de estos fácilmente puede pesar lo mismo que un vehículo militar. ¡Ay, mi madre! El otro día en esa exhibición en el aeródromo de las Mestas. En el velódromo de ¿no? las Mestas. Las Mestas estuvieron ahí moviendo los carrillos, haciendo la exhibición con la batería hipomóvil, que estuvo llenísimo de gente. Sí, también. fue una de esas actividades que decíamos al principio paralelas que se hacen con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Y 7.000 personas nos dijeron que habían ido, bueno, hasta completar el aforo. Ayer en el desfile... Bueno, ayer la policía local dice que 300.000 personas estaban en la playa de Gijón viendo la exhibición aerodinámica y el desfile aéreo. 300.000 personas son... Locura. Es una locura. Pues prácticamente la población entera de Gijón. Bueno, hay que decir que viene mucha gente también Sí, claro. del entorno, claro. Claro. Si es posible. Claro. Y ayer, bueno, lo que dices tú, Oviedo con el pasacalles de las bandas militares. Parecían las fiestas de San Gregorio. San Mateo. En septiembre. San Gregorio es el campo de Zaragoza de maniobras. Parecían las fiestas de San Mateo, que está Oviedo a tope, pues así estaba. Denominándose escuadrón de caballería de la Guardia Civil. De la única unidad de caballería existente en la Guardia Civil. La unidad nominada en la mejor de está compuesta por 130 caballos por parte del grupo de la seguridad. Y lo mejor de todo esto es que ningún caballo se pone nervioso en ningún momento. A continuación, el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Pues esto ha sido todo. Se acabó el desfile. Me he quedado, como siempre, impresionado con este desfile. Qué manera de desfilar estas personas, estos vehículos militares y estos animales en la última parte de una manera tan perfecta. No hubo error ninguno. Por eso es que los militares son tan
disciplinados para que cosas como esta, desde que inician hasta que terminan, sean perfectas. Todo me gustó. Ahora, me hubiese gustado que hubiese también habido una parte de un desfile aéreo, pero bueno, por la geografía de esta ciudad es que no se pudo realizar. Por lo demás, no tengo más nada que decir. No sé a ustedes si les gustó, si hubiesen querido que hubiesen presentado otros armamentos, no sé, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Por supuesto, si llegaste hasta esta parte. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Tampoco te olvides de comentar y, por supuesto, regalarme tu like si llegaste a esta parte. Una vez más te lo digo, porque no cualquiera llega a estas casi 2 horas de reacción para que este video llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.